Hola amigos, bienvenidos al canal de nuevo. Estamos en una nueva edición de la sección de fútbol modesto y hoy tenemos de invitado, nos acompaña José Manuel Mas Valle, el entrenador del Fútbol Club Chove Español de Alicante, de San Vicente. Hola, José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Edu. Encantado de estar con vosotros. Bueno, hay que decir que José Manuel es el entrenador del Chove Español de San Vicente de Alicante, como hemos dicho, y es un equipo que ha militado esta temporada en tercera federación. Bueno, ahora hablaremos, ¿no? Lo dejaremos, si te parece, para la parte final de la entrevista, ¿no? Eh, la verdad es que no ha tenido final feliz, el final que esperábamos, José Manuel, pero bueno, son cosas de... Es el fútbol, ¿no? También tiene estas cosas. Sí, al final en el fútbol, como decía Bielsa, ¿no? Se suelen vivir más penurias o más desgracias que alegrías y en este caso, pues me ha tocado vivirla, ¿no? Es la primera vez en mi carrera que desciendo con un equipo y bueno, aún así, pues creo que aparte del resultado, lo que extraemos es muy positivo, ¿no? Porque al final hemos estado 5 jornadas y creo que en 5 jornadas hemos hecho puntos de sobra para salvarnos, juego de sobra para salvarnos y además no solo eso, sino que he conocido a personas, a un vestuario que bueno, es como pocos, ¿no? Como pocos, que te sigan como me han seguido a nuestras ideas, al cuerpo técnico, que luchen hasta el final, que hagan todo lo posible como han hecho y han merecido salvarse. Creo que eso no es una opinión mía, sino de mucha gente de aquí de la zona. Pero el fútbol a veces, cuando no depende de lo que tú haces, sino que depende de otros resultados y de otras situaciones, pues no, en vez de salir cara, sale cruz, como en este caso. Uh-huh. Bueno, mister, pues si te parece, hablaremos ahora del show español en la parte final de la entrevista. Antes de empezar, me gustaría repasar un poco tu trayectoria, ¿no? Y que para que la gente que no te conozca, que sepa más de ti. Si te parece, digo unas palabras sobre ti. Si en alguna cosita no estoy en lo cierto, algún dato no es correcto, me lo haces, me corriges sin problema, me lo haces saber, ¿vale? Bueno, eres de Elche, ¿no? Eres ilicitano. Sí, ¿Mm? Naciste el 23 de enero del 80, 43 años. así es. Y bueno, y tus primeros pinitos como entrenador, pues fueron como segundo entrenador, ¿no? En el Club Deportivo Tader, ¿no? En tercera división, en Santa Pola, en el grupo de preferente valenciana, en el grupo 4. También estuviste en juveniles, ¿no? Del Elche, en División Honor. Y luego ya como primera entrenador has estado en el Pinoso, ¿no? También de preferente valenciana donde más recorrido has tenido y más temporadas seguidas has estado es en el Cribillente, ¿no? Bueno, primero en regional preferente que ascendiste y luego ya en tercera división. 5 o 6 años estuviste, ¿no? En el Cribillente. 6 temporadas, una en preferente y 5 en tercera. 6 temporadas en total, contando la del ascenso de preferente a tercera. Y luego estuviste también volviste a juveniles, ¿no? De Leche, en Liga Nacional. Y ya pasaste luego al Orihuela, Club de Fútbol, y ya por último, lo más reciente, en el Chove Español, ¿no? Donde has estado 4 o 5 jornadas intentando salvar al equipo y de lo que, bueno, que ahora luego más tarde hablaremos. Pues bueno, pues me gustaría precisamente empezar, pues eso, que nos contaras un poquito tu trayectoria, sobre todo los inicios, ¿no? Esos inicios en los primeros clubs que estuviste, ¿no? En el Club Deportivo Tader, ¿no? En el Elche Juvenil, ¿no? En el Santa Pola, que era como unas prácticas, ¿no? Que estabas de segundo entrenador. ¿Cómo fueron esos primeros inicios, ¿no? ¿Y por qué decidiste ser entrenador? Bueno,
yo estaba cursando la carrera, la licenciatura en educación física, me especialicé en el apartado de alto rendimiento en fútbol y ahí conocí a un profesor, a José María Escudero, que estuvo como preparador físico en Orihuela, en UCAM, y que me hizo un poco, pues, no sé, el que naciese en mí esa intención o esas ganas de entrenar, ¿no? De conocer el juego, de conocer todo lo que era la preparación física, los aspectos tácticos, el análisis de los rivales, del balón parado. Además coincidía con esa época de Benítez, de Mourinho, que también eran o son licenciados en educación física, ¿no? Y que nos veíamos un poco, los que íbamos saliendo de la carrera, nos veíamos un poco reflejados en ellos, ¿no? Yo me acuerdo que vivía en casa de mis padres en mi último año de carrera y a veces pues bajaba a tomar café a un bar que tenía un amiguete con su padre allí al lado de mi casa, que además ahora mismo él es presidente de la Peña Raval, de un club de aquí de Elche que tiene muchos años y que hace las cosas muy bien. Y un día tomando café allí, él jugaba en el Tader y me comentó que estaban buscando una persona que coordinara las bases, todo lo que viene siendo el fútbol base él me comentaba que necesitaban una persona pues que tuviese una carrera, que supiese de planificar equipos de diferentes categorías. Y bueno, pues me presentó al presidente, a Sergio, hablamos, la verdad es que en poco tiempo pues me comentó un poco lo que necesitaban y ahí estuve los 2 primeros años coordinando todo lo que era el fútbol base y además entrenando al juvenil, que además tengo, me acuerdo, yo siempre lo cuento a veces cuando hablo con gente, ¿no? Pues de situaciones de algunos equipos, ¿no? Pues es que entrenamos en medio campo o es que los chavales no vienen a entrenar, cosas de ese estilo. Yo siempre les cuento lo mismo, ¿no? Que yo el primer día de entrenamiento llegué allí con mi libreta, con mi pizarra, con todos los tiempos preparados, las agrupaciones, las tareas, todo bien dibujado, con una ilusión tremenda el primer día de pretemporada y, y solo fue un jugador, ¿no? Y siempre lo cuento pues porque al final también tenemos que ver, esto no es solo el empezar en segunda división y acabar jugando la Champions, ¿no? Esto también es dónde empiezas y dónde estás, ¿no? Y yo valoro mucho el dónde empecé, el cómo empecé y dónde estoy y lo que he conseguido o lo que hemos conseguido gracias sobre todo a los clubes en los que he estado, ¿no? A los jugadores, a las directivas, a los ayudantes, a los utilleros, a la afición. Y bueno, allí estuve 2 años con 2 temporadas seguidas entrenando al juvenil y llevando todo lo que era la coordinación del fútbol base. Después, el año siguiente, cambió el ayuntamiento, salió otro partido bueno, decidieron poner a una persona de su confianza en la coordinación y el club a mí me pidió que llevase el filial y que echase una mano con la preparación física en el primer equipo que acaba de subir a tercera división. Y ahí acabé las 3 temporadas. Después, la temporada siguiente empezamos, pero hubieron muchos problemas de impagos, bueno, problemas entre la directiva y el ayuntamiento. No había una relación adecuada, ¿no? Pues para cumplir objetivos y creo que fue por febrero, más o menos, pues decidimos algunas personas irnos de allí porque estábamos sin cobrar ya 2 o 3 meses y no podíamos soportar esa situación, ¿no? El año siguiente, la temporada siguiente, me llama Domingo Grau, que luego fue director de la cantera de Luche para el Santa Pola, para un proyecto en preferente como ayudante, encargado más de la preparación física que de otras facetas. Y ese año estuve espectacular, además de aprender mucho con Domingo, porque es una persona que trabaja muy bien a nivel humano, ¿no? A nivel de vestuario, a nivel táctico. eh, bueno, se hizo una gran temporada, creo que acabamos sextos, ¿no? Con un total de, no sé si habían 17, 18 jugadores de Santa Pola,
La media de edad del equipo eran 25, 24 años. Y ya la temporada siguiente fue cuando decidí un poco el irme un poco por mi cuenta, ¿no? Me llamaron del Itango, de un club de aquí de Elche, en el que yo jugué cuando era futbolista, y me dieron los juveniles. Y bueno, empezamos con los juveniles y sí que es verdad que en enero me volvió a llamar Domingo Grau porque le dieron el División de Honor del Elche y me fui con él. Me fui con él y nada, terminamos la temporada con el División de Honor y me volvieron a llamar del Itango porque les quedaban 5 o 6 partidos por jugar. Estaban ahí en posiciones de descenso. Me dijeron que, bueno, que los chicos habían estado a gusto conmigo, que creían que les podía echar una mano a salvar la categoría y allí fui. Creo que estuve 5 partidos, empatamos 1, ganamos 4. También es verdad que con la ayuda de 2 chicos que vinieron de División de Honor del Alicante, que habían terminado y nos echaron una mano. Y ya fue la temporada siguiente cuando me llamó Pablo Martínez para el Juvenil B del Elche, que acababa de descender de Nacional, había sido arrastrado por el División de Honor, que había descendido. Y bueno, en el Elche estaban en una situación un poco complicada porque habían descendido juveniles, cadetes, estaban en categorías más regionales y el objetivo era ascenderlos a todos. Y la verdad es que ese año fue un año excepcional no solo en los resultados, porque solo perdimos un partido en toda la liga, sino en todo el aprendizaje, en el estar en un club como el Elche. Además, ahí estaba ya Domingo como ayudante en la dirección del fútbol base, ya todo el tema de metodología y la verdad es que me sentía muy arropado y muy apoyado por él. Y bueno, conocí también un grupo de jugadores, de futbolistas que la verdad es que me llevé un recuerdo espectacular de ellos, ¿no? Porque el club no estaba en la mejor situación, pero ellos venían a entrenar y había que pararlos, ¿no? Como solemos decir, trabajaban con un ímpetu y con una actitud espectacular. Y conseguimos el ascenso, ascendimos en Valencia contra el Cracks, que era filial del Valencia. Y la temporada siguiente, pues me llaman de Pinoso, de preferente. Y bueno, decidí el coger un poco esta aventura también porque dentro del Pinoso había un conocido mío y amigo de mi hermano que habían jugado juntos, nos dijo que era un buen club, que ahí podíamos crecer. Y allí fui. El objetivo era, pues eso, estar en mitad de tabla porque habían reducido el presupuesto y todo este tipo de cosas. Y empezamos muy mal porque en las primeras 5 jornadas no ganamos ningún partido, creo que sacamos 3 derrotas y 2 empates. Y sí que es verdad que a partir de ahí fuimos creciendo y bueno, pues hasta que nos pusimos a 2 puntos de playoff. Y después de 4 victorias seguidas, pues el presidente me llama para hablar conmigo, me comenta que tenían problemas con el tema de los pagos, que la solución era poner una persona más afín o más cercana a los que en ese momento estaban en el ayuntamiento y que me tenía que ir. Y bueno, pues en enero me marcho, dejo el club y, bueno, y al final pues termina la temporada. Conforme me voy o me cesan del Pinoso, pues una persona de Crevillente que iba a entrar en la directiva y que me conocía del tiempo que estuve en el Elche Juvenil, me llama, me dice que podría ser yo un poco su apuesta como entrenador para el año siguiente porque pensaba que el equipo iba a descender. Bueno, pues al final de temporada el Crevillente desciende de tercera y cuando termina la temporada pues me presenta a la directiva. La directiva, es verdad que habían gente de la directiva que conocían a mi hermano porque mi hermano jugó ahí en el Crevillente también y eso creo que también hizo que aumentase la confianza en nosotros. Y
allá que vamos, a Crevillente. El Crevillente venía de algunos años que estaba teniendo algunos problemas con los pagos, porque cuando lo había cogido la directiva que estaba en ese momento, tenían una deuda, no sé si aproximadamente 160, 180 mil euros de años anteriores, y poco a poco la iban reduciendo. Para poder reducirla, pues las nóminas no podían ser las que se pagaban en otros clubes, pero sí que es verdad que, y yo siempre eso sí que lo reconozco, que ha sido o que fue una directiva que he estado quizás con la que más a gusto he estado hasta el momento, ¿no? Porque eh, no se metían en tu trabajo diario, respetaban tu labor, te apoyaban, confiaban en todo el grupo y además pues eran regulares en los pagos, que al final eso hoy en día es imprescindible, ¿no? Porque hay mucha gente bueno, que va al día, que en el fútbol no se gana tanto dinero como para poder estar un mes o dos sin cobrar, y en ese sentido pues era un trabajo espectacular. Creo que el penúltimo año mío en Crevillente ya habían saldado esa deuda, esa es bastante alta, ¿no? Para ser un equipo de preferente tercera división. Y mucha gente que el primer año que estuvimos allí en preferente no querían ir porque dudaban del tema de los pagos, se ofrecían ya para ir a Crevillente, porque era un club muy, muy fiable. Y sigue siéndolo, eso sí que lo sé, porque lo sigo, sigue siendo un club muy fiable, y eso se ha quedado ahí, y creo que es gracias a la directiva que estuvo esa época. Ascendimos el primer año con muchos problemas, porque tuvo muchos problemas de lesiones en la parte de arriba. Y bueno, cuando faltaban 5 jornadas, jugamos en Alicante, perdemos y parecía que estábamos ya fuera de las opciones de playoff. No habíamos estado en puestos de playoff en toda la temporada. Y faltando 5 jornadas, pues uno de los directivos me dice: José, tienes que decir ahí dentro que hay que ganar los 5 partidos y que se puede. Y bueno, primero me lo creí yo, después se lo creyó el cuerpo técnico y luego lo trasladamos a la plantilla, se lo creyeron y ganamos esos 5 partidos seguidos. En la penúltima jornada entramos en puestos de playoff como terceros, por primera vez en toda la liga, y en la última jornada, que teníamos que ganar para hacer playoff, nos quedamos segundos. Fuimos a Torrent a hacer playoff, pasamos, y luego Alqueries, que era filial del Villarreal, con jugadores que habían jugado en primera división con el Villarreal, con el Levante, con equipos de aquella zona. Y bueno, ganamos 1-2 allí y empatamos a 4 en casa, sufriendo como esperábamos que íbamos a sufrir, ¿no? Por cómo había sido toda la temporada. Y después, la temporada siguiente, pues la verdad es que desde el principio renovamos 12 jugadores, 9 de ellos de Crevillente. Creo que se planificó muy bien, se continuó con el tema de cumplir en los pagos, los jugadores ya se fiaban más de venir al club, y, conseguimos, pues con las renovaciones, con la ilusión que llevaban los chicos y el cuerpo técnico del ascenso a tercera, con las ganas que teníamos de competir en esa categoría, y reforzándonos con jugadores de mucho nivel, de tercera división, como Javier Hinarejos, como Keco, como Alcolea, Pagán, algunos jugadores que nos dieron ese plus, pues al final acabamos quedándonos a 2 puntos de hacer playoff a final de liga. Y bueno, luego sí que es verdad que hubieron 2 temporadas en que hubieron problemas con el ayuntamiento, porque bueno, los plazos para los pagos de las ayudas tardaban demasiado, y la directiva pues dudaba si podía hacerse cargo de esos pagos, ¿no? Empezábamos tarde las pretemporadas, empezábamos tarde a planificar, y bueno, aún así la segunda temporada en tercera también nos quedamos cerca de playoff, la siguiente no sufrimos, y mi penúltima temporada allí, sí que podemos planificar con un poco más de tiempo, incluso se aumenta un poquito el presupuesto, y
Y bueno, pues una temporada que también creo que nos quedamos un poquito más arriba de mitad de tabla, con mucho, esa temporada sí que fue un problema, o sí que fue una temporada dura en cuanto a problemas de vestuario, ¿no? De comportamiento, de algunas actitudes, y el equipo lo pagó, ¿no? Por suerte, la siguiente temporada, pues la gente que consideramos que estaba implicada con el equipo, como Gallardo, como José Carlos, como Samuel, con jugadores que estaban implicados, continuaron con gente del pueblo, como veníamos haciendo, y con fichajes muy buenos también. Fichamos a Chema, que venía del Eldense, que ha jugado en Jerez, en el Hércules. Fichamos gente José Sánchez también, que había estado también en el Eldense, en el Guijuelo. Nos dieron, pues bueno, firmamos 6, 7 jugadores que nos dieron un plus, y ahí acabamos no a un punto ni dos de playoff, sino a un gol, ¿no? Por un gol no nos metimos en playoff esa temporada. Y esa fue mi periplo en el siguiente. Después decidí dejarlo. Estaba ya un poco entre saturado, cansado y con necesidad de cambiar un poco de aire, ¿no? Y además quería irme dejando ese buen sabor de boca, ¿no? Que era una de las de las mejores clasificaciones del club, ¿no? Y el año siguiente empiezo sin equipo. Me surge una opción de irme fuera en verano, pero bueno, no la vemos clara, y al final no aceptamos. Y sí que es verdad que un poquito antes de llegar el COVID, tengo una oferta para entrenar en tercera, pero a la semana siguiente entra el COVID, se para todo, y ya no entreno esa temporada. Y las temporadas siguientes me llama Jorge Raffo, que había entrado en el fútbol base del Elche, con Bragarnik, y bueno, me ofrece la opción, la posibilidad de entrenar de nuevo el Juvenil B, que en este caso estaba en Liga Nacional. Y bueno, todo año espectacular en cuanto a aprendizaje, en cuanto a conocer gente, en cuanto a disfrutar bueno, de que todo lo que entrenas sale bien. Todo no, evidentemente nos equivocamos también, pero bueno, creo que fue una temporada espectacular. El equipo se queda tercero, empate a puntos con el Villarreal. eh, y la verdad es que me llevé un recuerdo muy, muy bueno de esa temporada. Después, para la temporada siguiente, Jorge me comenta que, que estaba la opción de dirigir el Juvenil A del Elche en División de Honor, porque el entrenador que estaba en el Juvenil A pasaba al ilicitano, pero el equipo pasa de entrenar por la tarde a pasar a entrenar por la mañana. Entonces, o mejor dicho, yo debía de pasar de entrenar por la tarde con el Juvenil B a entrenar por la mañana con el Juvenil A. Al final, pues, como todo, ¿no? Sacas cálculos. Comento que para entrenar por la mañana tengo que dejar temporalmente el trabajo, que es en un instituto como profesor. Y, y bueno, pues con las cantidades que me habla, pues no puedo, los cálculos no me salen, ¿no? Entonces, pues decido no continuar. Y bueno, pues faltando 10 días, 10-12 días para empezar la liga en tercera división, me llama el Orihuela, que en principio pues parecía que no iba a salir a competir. Al final sí que sale, con una reducción importante del presupuesto, con unas circunstancias un poco complejas, y bueno, pues hacemos el equipo en 6 días, con jugadores muchos de la zona, otros que pues evidentemente no conocíamos, porque al final necesitábamos la semana de la primera jornada, al lunes teníamos 10 jugadores solo, entonces pues teníamos que hacer un equipo como fuera. Y bueno, pues para todo lo que pasó en pretemporada, para todo lo mal que se inició, pues al final pues nos cesan cuando estábamos creo que a 3 o 4 puntos de playoff, después de ganar 0-3 al Torrellano y de empatar contra el Villarreal C. Y bueno, pues ahí se acaba el periplo por Orihuela. Y esta temporada, pues
La verdad es que me llaman de San Vicente, yo ya no tenía pensado entrenar, porque estaba esperando una cosa de fuera para la temporada que viene, que en este caso pues sí que sí que podía dar el paso, ¿no? Por las condiciones. Y me llaman del Jove y bueno, pues es verdad que habían jugadores allí que habían entrenado en mi época en el Crevillente, alguno de los jugadores me llamó también, pues por eso, con la angustia que se tiene cuando están en la situación en la que estaban, que pues, se podía conseguir y bueno, pues yo convencido de que se podía conseguir, acepto la oferta del Jove, me voy ahí a entrenar y bueno, estamos allí las 5 jornadas que es verdad que por circunstancias pues no se ha dado la salvación, pero que sí que quizás sea de los últimos años cuando mejor me he sentido como entrenador por la plantilla con la que he estado y por el ambiente que he vivido allí. Hasta hoy. Y bueno, y volviendo atrás en este repaso que hemos hecho, me gustaría preguntarte, porque como tú bueno, ya has mencionado algo, pero en tu paso por Pinoso, eh, ¿qué pasó allí realmente? Porque cuando os marchasteis tú y tu hermano Abel, tú hiciste unas declaraciones en las que dijiste que habías tenido demasiados agentes desestabilizantes y presiones externas. Eh, ¿A qué te referías qué pasó exactamente y a qué te referías en concreto? Bueno, al final era un poco, yo llego allí con unas condiciones, el presidente o la persona que mandaba nos dice que se había reducido un 50% el presupuesto con respecto al año anterior, que el equipo no había entrado en playoff. Pero que, bueno, era una época también en la que había una crisis importante en la zona. Pensábamos que tampoco hacía falta un gran presupuesto para hacer una buena temporada. Y bueno, pues desde el principio hay una confianza importante con el cuerpo técnico, pero llega un momento en el que empieza a entrar gente al club eh, que yo no entendía muy bien por qué estaban cuando estaban en contra de todo lo que se hacía y de todo lo que se llevaba a cabo, ¿no? Yo se lo transmití al presidente, le dije que no estaba cómodo. De hecho, antes de Navidad, pues tuve la opción de irme. El Orihuela estaba en segunda B y me llamó Nino Lema, que estaba como entrenador allí, y me pidió que me fuese con él a ayudarle como ayudante. Y yo hablé con el presidente y le dije bueno, que si el que sobraba era yo, pues porque había gente que no quería que yo estuviese. No me refiero a la plantilla, sino más en otros estamentos del club, que no tenía ningún problema, que hasta ese día, que no hacía falta ni siquiera negociar nada, que yo me iba y ya está, que no había ningún problema, que tenía esa opción, que era una buena opción. Y el presidente me dice que no, bueno, que aunque habíamos empezado mal, que estábamos en un buen momento, estábamos a 2 puntos de playoff y que íbamos a terminar la temporada. Al partido siguiente, que es después de Navidad, mira el partido, me llama y me dice que estaba cesado, que no le gustaba mi forma de plantear los partidos, todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso yo llegué a la conclusión, por eso y por alguna conversación con otras personas de mi confianza, de que habían habido agentes, en este caso personas que habían hecho todo lo posible para que el proyecto de José Manuel Mas en el Pinoso no llegase a buen puerto, porque no es lógico ni es normal, ¿no? Al final sabemos que quizás en la sociedad donde más capitalismo hay, ¿no? Cuando digo capitalismo me refiero a te doy los medios justos o menos de los justos y quiero los mayores resultados, ¿no? Quizás en la sociedad donde más lo vemos es en el fútbol, ¿no? A Ranieri con
un presupuesto en el Leicester de a lo mejor el que hacía 12, 13 de la Premier, gana la Premier en su día y en la temporada siguiente, en la jornada 8 o 9, lo cesan. O sea, al final dices, bueno, ¿qué esperabais? ¿Que ganásemos la liga todos los años? Si los milagros no se dan todos los años. Y aquí pues pasó un poco eso, ¿no? Bueno, que querían con unos medios tener unos resultados que evidentemente no se podían, ¿no? Y sobre todo pues porque nosotros desde pretemporada habíamos puesto una serie de nombres encima de la mesa que no se pudieron conseguir y llegamos a Navidad sin delanteros. Entonces, es verdad que nada más cesarme, a la siguiente semana firmaron al delantero que yo tenía puesto sobre la mesa, pero a mí yo lo que no entendía era por qué, si yo había hablado con el presidente y le había dicho bueno, que me iba yo, que no había ningún problema en irme, incluso sin pagarme nada, o sea, hasta lo trabajado, me iba a Orihuela y bueno, igual hasta hubiese sido un paso más grande en mi carrera, ¿no? Y me dicen que no, que confían 100% y la jornada siguiente, pues después de 4 victorias seguidas, no cesan, ¿no? Entonces, pues por eso hice esas declaraciones, ¿no? Que fueron sin faltar el respeto a nadie, además con todo el respeto al club y por supuesto a los jugadores. También hice una carta de despedida para ellos por lo a gusto que me había sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, al final cuando te preguntan parece que cuando te cesan en un club tienes que decir que todo ha sido súper bonito y ha estado todo muy bien y hay veces que no, ¿no? Que en este caso pues hubo gente que hizo todo lo posible para que el proyecto no fuese a buen puerto. Y sin embargo, en Crevillente, en la época de Crevillente, probablemente haya sido tu mejor momento como entrenador, ¿no? Y donde más has aprendido y más has crecido, ¿no? Quizás lo que ha faltado, lo que faltó, ¿no? Fue ese ascenso, ¿no? A Segunda División B, ¿no? Porque el de preferente a tercera sí que lo conseguiste, ¿no? Quizás faltó eso, ¿no? Poder postularse a subir a Segunda B, ¿no? Pero en cualquier caso, ha sido tu mejor etapa, ¿no? Como entrenador. Sí, esa es ha sido la etapa en la que quizás mejor me he sentido con el club, con la gente que tenía trabajando conmigo, con los jugadores. Es verdad que evidentemente se han vivido momentos difíciles, pues, porque al principio, sin ir más lejos, también estuvimos como en Pinoso 5 partidos sin, sin ganar las primeras 5 jornadas. Pero es verdad que allí en Crevillente, pues en todo momento, pues valoraron el trabajo, valoraron diariamente lo que hacíamos y confiaron, ¿no? en que un proyecto pues no son 2 meses ni 3 meses, sino que es como mínimo una temporada entera para poder evaluar a todos, ¿no? Cuerpo técnico, jugador, etcétera. Y allí pues sí que es verdad que me sentí muy a gusto, sobre todo a partir de la segunda temporada. Cuando ascendimos a tercera, noté ya en preferente noté que la directiva confiaba mucho en nosotros, que hacía todo lo posible para que continuásemos cada temporada, que lo que necesitábamos dentro de sus posibilidades nos lo daban y además pues con una complicidad, ¿no? de que íbamos todos a una, ¿no? Y eso pues creo que en un club o en clubes, en este caso el Crevillente, cuando fuimos recién ascendidos, era clave. Es verdad que pasamos 2 temporadas malas en tercera por el tema de que hubieron problemas con las ayudas del ayuntamiento y no sabíamos si íbamos a salir a competir, empezábamos tarde a planificar las pretemporadas, pero sí que es verdad que las dos, sobre todo la última temporada, la gente disfrutó y vio al equipo que, bueno, sin ser uno de los presupuestos más altos, ¿no? Porque al final la realidad es que competir con equipos como la Nucía, el Castellón,
el Roda, pues que tenían presupuestos, no sé, que triplicaban o casi, ¿no? Los presupuestos como el del Crevillente, el Novelda, etcétera. Y competir contra ellos, ganar a la Nucía en su casa, ganar alguna temporada incluso al Orihuela con grandes equipos, pues todo eso sí que se valora mucho, ¿no? Y el tema de hacer un playoff o de ascender en este grupo, en el grupo sexto, que yo, pues, de todos los grupos que he visto en España, y he visto muchos, creo que es el más igualado, en el que hay más igualdad, es muy complicado, ¿no? Y yo la última temporada, a pesar del disgusto, ¿no? de por un gol no poder hacer playoff, y creo que si hubiésemos hecho playoff hubiésemos ascendido porque estábamos en una dinámica muy positiva. A pesar de ese disgusto, con el paso del tiempo lo valoras y creo que fue una campaña espectacular. Y bueno, allí coincidiste con Linares, ¿no? Con el hombre récord del fútbol modesto nacional, el jugador actual del Poli Almería, ¿no? Exjugador del Crevillente Deportivo, coincidió contigo, tuviste la oportunidad de entrenarle y nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarle. Y bueno, te queríamos preguntar cómo es Linares en la distancia corta y cómo es personalmente y profesionalmente. Háblanos un poco de él. Bueno, Lina, como yo le llamo, llega a Crevillente casi por casualidad, ¿no? Porque llega a la vez que llego yo, en la misma temporada, en preferente. Él tuvo que venirse a Alicante con la familia y un día se pone en contacto con uno de los directivos, un representante, y le comenta el tema de Linares, que venía, pues eso, de Andalucía. Y, y bueno, pues miramos un poco el currículum, preguntamos a través de varias personas y decidimos que fuera un fichaje para esa temporada. Y la verdad es que es de esas personas que poco a poco fui cogiendo confianza con él. Luego, claro, la gente dice, es que ha jugado con José Manuel más todos los partidos, todos los minutos, y yo ni me había dado cuenta, ¿sabes? O sea, lo veo tan normal que juegue todos los minutos en todos los equipos en los que esté, que no es una cosa a la que le doy importancia, ¿no? Porque al final yo lo comparo mucho con jugadores que están o que han jugado en primera división como Puyol. eh, Mucha gente decía, Piqué tiene talento, ¿no? Porque lo ves con la pelota y tiene talento. Xavi tiene talento, Iniesta tiene talento. Y para mí Puyol también tenía un talento espectacular. Para mí el ser capaz de estar concentrado durante los 90 y tantos minutos es un talento. El ser capaz de cuidarte como te tienes que cuidar para poder jugar todos los minutos y ayudar al equipo es un talento. El ser capaz de ayudar a los jóvenes, el ser capaz de ayudar al cuerpo técnico cada vez que lo necesita, el ser capaz de respetar, el ser capaz de, independientemente del escudo que llevas en la camiseta, dejarlo todo en cada partido. Para mí eso también es talento. Y todos esos talentos, en este caso, pues se los reconozco y se los he ido reconociendo con el paso del tiempo a Linares porque se los he visto. Y como Linares o otros jugadores también que he tenido en Crevillente, como Cristian Navarro, como Gallardo, gente que lo ha dado todo y que para mí eso también es un talento, ¿no? Y al final, pues muchas veces, pues cuando leo que le reconocen esto, que además hace poco hablé con él, hace nada, la misma semana que descendimos con el Jove hablé con él. Y la verdad es que cada vez que hablo con él es como cuando, salvando las distancias, ¿no? Cuando tienes... yo todavía no tengo hijos mayores, ¿no? Pero me imagino a un padre con su hijo estudiando fuera en el extranjero y que le dice que le va muy bien, que ha sacado muy buenas notas, que es muy feliz. Pues yo cuando me llama Lina y me cuenta un poco, pues mira, me han llamado de aquí, o mira ahora en el poli cómo estamos. Esta semana además vi que habían ganado,
y que están muy cerca de conseguir el ascenso, pues como un padre, ¿no? Que su hijo le llama y le dice que le va muy bien, pues la alegría para mí es la misma, ¿no? Porque creo que además es una persona humilde, cuando con todo lo que tiene alrededor, con la gente llamándole para hacerle entrevistas, con incluso los árbitros, lo que tú me contó, hablan con él antes que a veces con el capitán, ¿no? Eso es pues, una muestra de respeto y de valorar su trayectoria, pues a mí cada vez que me lo dice o cada vez que leo sobre Linares, pues es de esas cosas que en el mundo del fútbol yo decidí en su día poner una especie de balanza y que no todo lo malo, ¿no? Lleve la balanza hacia un lado, sino que hayan cosas buenas que vayan equilibrando y que al final la lleven hacia el otro lado. Y Linares es una de esas cosas que hacen que la balanza pues sea una balanza positiva. Sí, la verdad es que él también nos habló muy bien de ti y son recíprocas las palabras, ¿no? Y bueno, preguntarte también, dejando de lado el cribillente, como tú bien has comentado, por fin llegas a la Orihuela, ¿no? Y que, bueno, que actualmente ha sido campeón de tercera red, ¿no? Y que acaba de ascender, ¿no? Tú estuviste allí, como hemos dicho. Primero estuviste a punto de ir cuando estaban en segunda B y tú en Pinoso, ¿no? Finalmente conseguiste ir la temporada pasada, pero las cosas no fueron del todo bien, ¿no? Porque en la jornada 12, como tú has comentado, te destituyeron. Y la pregunta es muy clara. ¿Crees que fueron justos contigo o crees que no tuvieron paciencia contigo? Bueno, al final los entrenadores, siempre que nos destituyen, es raro que un entrenador diga que ha sido justo, ¿no? Yo, en mi caso, en esas 12 jornadas, pues valoro lo que hice, el trabajo que hice, la plantilla que se creó y la verdad es que me marché triste porque evidentemente era una opción que yo quería aprovechar, pero me marché muy tranquilo, ¿no? Porque quizás no era la situación en la que a cualquier entrenador le hubiese gustado llegar a Orihuela, ¿no? Con la liga a punto de empezar, sin plantilla, con una reducción importante del presupuesto, con muchos problemas para fichar. Y sí que es verdad que cuando el equipo mejor estaba, cuando estábamos en una dinámica positiva, pues bueno, al final también eh, fuera de lo que es el campo, fuera de lo que es el vestuario, pues es verdad que hubieron algunos cambios, ¿no? El presidente que quizás era el que había apostado por mí, el que había impuesto, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que yo fuese el entrenador del Orihuela, eh, quizás dejó de tener la voz o la capacidad de decisión dentro del club, pues porque entró gente que es la que está ahora y que creo que lo están haciendo muy bien, ¿no? Porque le han dado una estabilidad importante al club, pues son esa gente la que pasa a tomar más las decisiones y, bueno, deciden que tiene que ser otra persona la que entrena al Orihuela, que hay que cambiar el objetivo del principio, que era pues el no pasar apuros porque habían habido muchos problemas por la reducción de presupuesto, que iba a haber más presupuesto a partir de ese día y deciden que el entrenador para esas condiciones pues debe ser otro. Pues, al final es verdad que evidentemente pues uno no está de acuerdo y uno se va triste, pero bueno, son cosas que suceden en este mundo. Ahora con todo el tema de agencias de representantes, de grupos de inversores, pues, de personas que se juntan para poner dinero en un club, son ellos los que mandan y querían hacer un cambio con sus ideas y es totalmente respetable, y, estés o no estés de acuerdo, ¿no? Eh, es lo que te he dicho, yo creo que para las condiciones en las que llegamos a Orihuela, que no fueron ni mucho menos las mejores, se hizo un gran trabajo de todo el cuerpo técnico, de los jugadores que estuvieron hasta ese momento
Bueno, pues verdad que se ha demostrado en Orihuela que yo que he seguido al Orihuela durante muchos años, los únicos ascensos que tienen los últimos 12, 14 años son cuando han hecho un proyecto de verdad, ¿no? Cuando han confiado a un mismo cuerpo técnico una temporada entera. El Orihuela era un club que podían pasar 3 y hasta 4 entrenadores en una misma temporada en tercera división y, no conseguían el objetivo, ¿no? En el momento en el que se dieron cuenta en su día con Villafaina que tenían que apostar por un proyecto concreto y estable, fueron capaces de ascender. El año siguiente volvieron a las andadas, cesando a Villafaina a las primeras de cambio, también 2, 3, 4 entrenadores. Y bueno, pues el año pasado igual, tampoco se pudo conseguir el objetivo, ¿no? Y este año que han vuelto a ser un club estable, además de evidentemente el poder económico que tiene actualmente, y han apostado por un proyecto estable, ¿no? Con un mismo entrenador o un mismo cuerpo técnico durante toda la temporada, han conseguido el ascenso. Y bueno, y ahora sí, ya hablando del Chove español, como comentábamos antes, 5 partidos a tu cargo, ¿no? No habéis logrado la permanencia, pero habéis estado muy cerca, ¿no? Habéis realmente, como se dice, habéis muerto en la orilla, ¿no? Por así decirlo, a tan solo un punto de la salvación. Qué rabia, ¿no? Porque vosotros en la última jornada cumplisteis, ¿no? Hicisteis vuestro trabajo ganándole al Villarreal C, ¿no? Por 1-0. Y qué manera más cruel de descender, ¿no? Porque el Hércules B, que sí que es cierto que ya estaba descendido, en el minuto, si no recuerdo mal, en el minuto 88 iba ganándole al Acero, que finalmente fue el equipo que ha conseguido la permanencia. Y estabais salvados. Y sin embargo, en el tiempo de descuento, anota 2 goles el Acero, que vuelvo a decirlo, juega contra un Hércules que bueno, que ya estaba descendido. Y el Acero jugaba en casa, pero sí que es cierto que, claro, viendo que casi el minuto 90 cumplido y con una diferencia de 2 goles, pues quién iba a pensar, ¿no? Que de esa manera tan cruel, que en el descuento iba a conseguir la permanencia del Acero, ¿no? Marcando dos goles, ¿no? La verdad es que muy cruel, ¿no? Cómo se fueron desarrollando los acontecimientos. Sí, quizás es uno de los momentos que no sé, que he vivido que peor me he quedado, ¿no? Después del partido, después de terminar la liga, ¿no? Porque al final iba faltando 5 jornadas, el equipo estaba mentalmente con una angustia tremenda. Sí que es verdad que desde el primer entrenamiento me doy cuenta de que es un grupo que trabaja espectacular. Lo que es en el césped es súper profesionales, un esfuerzo y una actitud impresionante. Luego algo que no siempre pasa, ¿no? Que es que cualquier cosa que proponías te seguían, ¿no? Yo lo dije hace poco en una entrevista que yo creo que si me hubiese tirado por el puente se hubiesen tirado detrás de mí, ¿no? Y es una pena porque el equipo creció. La primera jornada sí que es verdad que tenemos 5 bajas, además 5 bajas, portero titular, delantero, el, el mediocentro que era, no sé si el máximo goleador del equipo, eh, el central, también uno de los centrales titulares, y, y no es que lo notásemos, ¿no? Sino que hicimos un partido que merecimos ganar, por supuesto, porque tuvimos 3-4 mano a mano con el portero, tuvimos un total de 8 o 10 ocasiones, que no es fácil generar esas ocasiones en esta categoría, pero bueno, en detalle se nos fue el partido y sí que es verdad que a partir de ahí vi como un crecimiento, ¿no? del equipo que con algunas jornadas más estoy seguro que se hubiese salvado, pero ya no porque estuviese yo, sino simplemente por la actitud que tenían los jugadores de luchar contra cualquier adversidad,
de seguir todos una misma idea, de ir a por el rival. Además, de la primera semana ya pasamos de, de cómo estaban trabajando a lo mejor en bloques más intermedios o más bajos a nivel defensivo a trabajar en bloque muy alto, a casi emparejar marcas, a arriesgar mucho en defensa y a ser quizás lo más ofensivos posibles en ese sentido. Y, y llegamos a la última jornada pues pensando que si ganábamos se podía dar, ¿no? Porque el Hércules también si ganaba y nosotros no ganábamos y el Silla perdía también se podía salvar. El Silla pensábamos, aunque no fue un partido fácil como todos los de esta categoría, pensábamos que iba a perder contra el Orihuela, ¿no? Por todo lo que se jugaba el Orihuela. Y el Acero, pues que venía con una dinámica muy negativa, pensábamos que el Hércules les podía hacer daño, ¿no? Y yo, pues es una situación rara, cruel, no sé, yo estaba en el banquillo, no quise saber nada hasta el minuto 96 y medio por ahí que estuve mirando, pero fue algo extraño porque en el minuto 96 aproximadamente el árbitro dio 6 minutos, luego dio un minuto más en nuestro partido. Además, el equipo hizo un partidazo contra un rival como es el Villarreal C, que son los mejores o de los mejores de España en su categoría. Y, y bueno, en el minuto 96, pues de eso que sientes que la grada está contenta, que el banquillo está contento, que está súper feliz. Pero no quieres dejar de estar pendiente de tu partido porque sabes que si te empatan no te salvas. Y en el minuto 96 y medio ya miro un poco porque teníamos un saque de banda a favor, se le veía al árbitro además con la intención de pitar el final, un saque de banda cerca de su córner y dije, bueno, voy a mirar un poco a ver cómo está la situación, ¿no? A ver si estamos salvados y bueno, miré a los jugadores que estaban sin convocar al lado del banquillo medio llorando, el banquillo muy serio, un hombre detrás también, un aficionado llorando y bueno, pues ahí dije lo que todos pensamos, ¿no? Que fue un final muy cruel, sobre todo pues para lo que habíamos merecido, que yo creo que el equipo pues 100% que se podía salvar y no solo eso, sino que creo que es un equipo con una plantilla que con algunos detalles desde principio de temporada podría estar entre los 6-7 primeros de la categoría. Y bueno, y quizás no fue tan varapalo como el partido este de la remontada del Acero en la última jornada al Hércules B, pero sí que fue también un poco varapalo, ¿no? Y quizás os habéis quedado un punto de la salvación y quizás el punto que se ha echado en falta podría ser el punto que no se, o sea, la victoria que no se consiguió quizás contra el Club de Fútbol Gandía, ¿no? En el partido aquel que se jugó en casa, ¿no? Con un penalti fallado que paró el portero del Gandía, Vicente Compañ. Quizás ese punto que os faltó fue ese, ¿no? En ese penalti fallado, ¿no? ¿Quién os iba a decir que si hubieseis ganado ese partido, esos 2 puntitos hubiesen sido los que os hubiesen sacado del descenso, ¿no? Está claro que se habla un poco a toro pasado, pero fue en su día un varapalo, ¿no? Es fallar ese penalti y luego a la postre quizás ese han sido los puntos que han faltado para salvarse, ¿no? Sí, al final, si sacamos cuentas, es verdad que es un partido que creo que merecemos ganar, ¿no? Es un primer tiempo espectacular, donde nos salía todo menos el gol, ¿no? Tenemos las opciones, tenemos las ocasiones. Ellos en la primera que tienen en un rechace dentro del área Morgado mete un golazo por la escuadra. Y sí que es verdad que reaccionamos muy bien y en el minuto siguiente les empatamos. Y luego la segunda parte, a pesar de que creo que fue un partido que nos pudo un poquito la ansiedad de ver que podíamos ganar el partido, que estábamos mereciéndolo, y todo eso nos hizo a veces atacar de una forma un poco
descontrolada, ¿no? Que no nos permitía llegar con toda la claridad del primer tiempo a su área. Se da el penalti y bueno, pues al final el penalti se tira igual que contra el Villarreal. Contra el Villarreal entra contra el Gandía, ¿no? Es verdad que Compain también, que es un portero espectacular, hace un paradón. Y bueno, aún así al final del partido tenemos alguna más y no se da, ¿no? Pero no es solo esos 2 puntos, no es contra el Castellón que perdemos en casa mereciendo no solo empatar, sino bajo nuestro punto de vista por lo que se vio durante el partido, por ocasiones, por situaciones de área, creo que merecimos ganar. E incluso en Acheneta, pues cuando no estaba pasando nada en el partido con 0-0, pues hacemos un penalti que ahí sí que pecamos un poco de no competir como debíamos, ¿no? Un penalti dentro del área, el tirarse al suelo. Claro, el delantero de la Ceneta, cuando vio que el adversario se tiraba al suelo, pues vio el cielo abierto y supo hacer que el árbitro quitase penalti. Y al final, pues sacas cuentas, imagino que también dentro del club habrán sacado cuentas de lo que ha sido toda la temporada, partidos que habrán merecido ganar y los han empatado, o empatar y los han perdido. Y bueno, pues yo sí que es verdad que mi conclusión es que en los 5 partidos que hemos estado, el equipo ha merecido salvarse, pero incluso antes de la última jornada, sobre todo por la plantilla que tiene, por cómo han trabajado estas 5 jornadas. Me he sentido súper bien con ellos, me he sentido entrenador, que no es fácil sentirte entrenador cuando estás entrenando. Y bueno, la verdad es que bajo mi punto de vista es un equipo que hemos merecido salvarnos, ¿no? Sí, y por cierto, en ese partido que te mencionaba yo, en el que Vicente Compain os paró ese penalti, que quizás pues hubiese supuesto esos puntos, ¿no? Para haberse salvado. Qué susto, ¿no? Dio Vicente Compain en el partido, una vez atajado el penalti, después de esa jugada, a los pocos minutos, dio un susto importante a todos los que estabais allí, que tuvo que venir la ambulancia y acabó hospitalizado, ¿no? Menudo susto. Sí, la verdad es que al principio pensábamos que era un simple golpe, que no había pasado nada, pero al poco tiempo de suceder, con jugadores de Gandía, los jugadores del Jove también pidiendo la asistencia, pidiendo la ambulancia directamente, sabíamos que no era un simple golpe. Y bueno, nos llevamos un susto porque al final también la ambulancia tardó mucho en entrar. En estos campos no es fácil tampoco el atender este tipo de situaciones. El Gandía, las circunstancias en las que estaba con tanto tiempo con impagos, no había traído fisioterapeuta, tuvo que entrar el nuestro. Y la verdad es que fue un susto, ¿no? Fue un susto que ojalá no hubiese pasado, ¿no? Que sobre todo pues porque al final esto es un deporte y nunca queremos que pase nada de eso. Yo además le mandé un mensaje esa misma semana, no sé si a los 2 o 3 días, y por suerte pues me contestó que bueno, que estaba ya con ganas de volver pronto a los terrenos de juego, y me alegré bastante, ¿no? Porque nos llevamos un susto importante. Sí, gracias a Dios, pues se quedó en eso, ¿no? En un susto bueno, que estas cosas, pues en los partidos, pues es lo último que queremos que pase, ¿no? Que lo primero es la salud y que no le pase nada a ningún jugador. Y menos mal que se quedó pues en eso, en un susto. Te quería preguntar, porque nosotros somos de Gandía, ¿no? Por eso te hago a lo mejor un poquito de hincapié en el tema de ese partido con el Gandía. Te quería preguntar también, en primer lugar, ¿qué te parece? No sé si lo conocerás mucho o poco, pero sí que sé que coincidiste ese día por el partido. Un poco por el entrenador Adrián Ferrandis, ¿no? ¿Qué te parece Adrián Ferrandis como entrenador? No sé si lo conoces mucho o lo suficiente para opinar.
Y también, ya que has sacado el tema, preguntarte cómo ves tú la situación del Gandía, ya que estabais en el mismo grupo, desde fuera, ¿no? ¿Cómo se ve la situación del Gandía del tema de los impagos desde fuera? Un equipo que a pesar de todo, si vosotros os habéis quedado a un punto de la salvación, ellos se han quedado a un punto de jugar playoff. Y con la situación que estaban viviendo, el tema a pesar del tema de los impagos, ¿no? Eso habla muy bien de ellos, de la profesionalidad que han tenido, porque a día de hoy siguen sin cobrar. Y preguntarte eso, primero, ¿qué te parece Adrián Ferrandis como persona y como profesional? Y luego también eso, que cómo ves tú desde fuera, ¿no? Esa situación que no se le desea nunca a ningún compañero, ¿no? De profesión que estén tanto tiempo sin pagar. Bueno, Adrián lo conozco más como compañero, como entrenador, que personalmente no hemos hablado mucho. Es verdad que creo que me he enfrentado a él 2 veces. Una vez cuando él entrenó al Acero, creo que fue en nuestra segunda temporada en tercera con el Crevillente. Cuando fuimos a Acero estaba él allí. No ganaron y esta vez. Eh, es verdad que, bueno, que sí que no es cuestión de compararse, pero sí que somos un poco parecidos en cuanto a que los dos venimos del barrio, ¿no? De pasar por categorías como la preferente, de luchar mucho para llegar a tercera, de tenerlo que hacer muy, muy bien para poder entrenar en esta categoría. Y bueno, aparte, pues por lo que pude ver cuando estudié un poco al Gandía, que nos enfrentábamos a ello, pues creo que es un entrenador que deja sello en sus equipos, sobre todo a nivel de juego, pero también a nivel personal, ¿no? Al menos la sensación que tengo yo es que a nivel humano, pues trabaja muy bien el vestuario, ¿vale? Lo digo sin conocerlo, simplemente por sensaciones. Y luego, pues también es de admirar que llegase a Gandía, que los ascendiese, que continuase el año siguiente y que sin cobrar, pues se tire no sé cuántos meses habrán sido sin cobrar y que siga trabajando, pues imagino que porque los futbolistas se lo han pedido, porque no quiere dejar tirado a una afición y a una plantilla y creo que eso es de admirar, ¿no? Poco más lo conozco, la verdad. No he tenido la ocasión de, igual que con otros entrenadores, pues tengo el teléfono y hablamos de vez en cuando, pero bueno, la opinión que tengo de él, primero porque en ese sentido somos un poco parecidos, venimos del barrio, de luchar quizás el doble o el triple que tienen que luchar otros entrenadores que puedan tener más contactos, amistades y todo eso. Y en ese sentido, pues me siento identificado con él, con su trayectoria y con lo que ha hecho tanto la temporada pasada como esta temporada en el Gandía. Y después, pues la situación del Gandía, es verdad que es un equipo que yo cuando empezó la temporada, quizás era de las plantillas que veía que podían ser, que podían hacer una gran temporada, y cuando digo una gran temporada creo que si no les hubiese pasado lo que les ha pasado, posiblemente pues hubiesen hecho playoffs, ¿no? Porque firmaron muy bien, renovaron muy bien, me recordó un poco también a nuestro año de Crevillente, que ascendimos, renovamos jugadores y firmamos jugadores que tenían muy buen nivel en la categoría. Ellos han hecho similar con Miñano, con Morgado, con Jordi César, que también lo tuve en Crevillente, con Compain, que bajo mi punto de vista es de los mejores porteros de la categoría a nivel nacional. Y bueno, al principio de temporada es verdad que pensaba que podía ser el equipo bueno, que diese, no la sorpresa, porque al final veías la plantilla y
y creía que era una plantilla muy compensada y con un muy buen nivel, ¿no? Y si encima pues le habían dado continuidad a Adrián en este caso, pues todo eso es una ventaja, ¿no? De temporada a temporada. Pero evidentemente cuando no se paga, el jugador no puedes pedir que esté concentrado 100% en los entrenamientos, en los partidos, porque al final algunos viven de eso, u otros lo necesitan para vivir, están haciendo viajes, imagino que algunos irían desde Valencia, otros tendrían incluso casa alquilada allí y todo eso pues no puedes pedir que un jugador que no está cobrando rinda igual que el que está cobrando, ¿no? Por eso yo siempre lo he dicho, ¿no? En los equipos en los que he estado, prefiero que nos digáis un presupuesto o que nos digáis lo que podéis pagar, pero que se pague todo el tiempo. Prefiero ganar 200, 300 menos y cobrar toda la temporada que me dejen a deber 4 o 5 meses. Y bueno, una pena, la verdad es que una pena que un club como el Gandía, que creo que es en la Comunidad Valenciana un club que muy importante, ¿no? Que debería de ser muy importante, pues quizás a la altura de Alcoyano, de La Nucía, de Intercity, de todos estos clubes, por la afición que tiene y por la ciudad que es. Una pena bueno, que sucedan estas cosas, que al final siempre alguien saca provecho, estoy seguro que de todas estas cosas siempre alguien saca provecho y siempre se perjudica a los que no lo merecen, que son los jugadores, los entrenadores y la afición. Sí, y como tú comentabas, pues menos mal que por ejemplo, para desplazarse estaba el tema del bono Renfe y que más de uno ha podido tirar por ahí para poder ir a los entrenes y también la unión, ¿no? Que ha conseguido formar Adrián y el resto de la plantilla de los chicos y que bueno, pues que han hecho una piña porque si no esto no se hubiese podido tirar adelante, pues y más con 4 meses que creo que les deben. Y bueno, y en cuanto a ti, volviendo a ti, José Manuel, la pregunta del millón. ¿Y ahora qué? ¿Seguir? ¿Te gustaría seguir en el Chove Español? ¿Te lo ha ofrecido el club? Bueno, no, en principio tenemos una reunión pendiente, pero es verdad que ahora pues no es el mejor momento para tomar decisiones, ¿no? Porque como te he comentado antes, pues la temporada pasada tuve la opción de salir fuera, no la pude coger por mi trabajo. No sé si va a seguir estando esa opción al final de temporada. Si está, es una muy buena opción para mí, para mi carrera profesional. Y luego pues hay otra serie de circunstancias que del trabajo en cuanto a que, bueno, yo tengo la posibilidad de la plaza de profesor en Cataluña. No sé si finalmente me iré o me quedaré. Luego tengo otra opción también aquí en la Comunidad Valenciana de coger la plaza. Eh, evidentemente, por el trato que he tenido dentro del club y con lo que le he cogido bastante aprecio a la plantilla, por supuesto que me voy a reunir con el Yo Español y por supuesto que si consideran que yo tengo que ser el entrenador que los devuelva a tercera división, lo voy a valorar porque para mí es un halago independientemente de la categoría. Pero por desgracia no puedo tomar la decisión ya, ¿no? Ojalá pudiera y cerrar coger el tren que necesitase coger ahora mismo, pero es verdad que en este momento todavía, además de que es pronto, ¿no? Independientemente de las cosas que cada uno tenga, de las circunstancias personales, creo que todavía es muy pronto, tienen que acabar los playoffs, se tiene que ver quién asciende, quién no de preferente a tercera. Y bueno, creo que es momento más para descansar la cabeza, para coger fuerza, no solo los entrenadores, sino también los jugadores, los directivos. Creo que hay que darse un tiempo para limpiar la mente, como se suele decir, y tomar las decisiones en frío y al final la decisión que tomes que la hagas
correcta porque estás convencido de la decisión que tomas y porque lo que hagas lo hagas con todo, ¿no? Que es lo que yo siempre he hecho, ¿no? Fuese a un sitio o fuese a otro, siempre lo he dado todo y quiero seguir haciéndolo, ¿no? Y para eso tengo que acertar en la decisión. ¿Y crees que, indistintamente de que José Manuel más esté al frente de ese nuevo proyecto, ¿no? De intentar volver en preferente, de volver a tercera federación, a tercera división, el show español, de donde no tendría que haber bajado, al sitio que le corresponde y que se merece como mínimo. Distintamente de que estés o no, ¿crees que este nuevo formato de categorías que han hecho la federación, crees que perjudica más si cabe a los equipos que han descendido, a los Hércules B, a los Silla, a vosotros? Eh, ¿O crees que por el contrario, dentro del mal de descender, os puede venir bien el tema este de las nuevas categorías? Bueno, aunque no estaba muy al tanto, pero sí que hay una conclusión que tengo muy clara y es que en cuanto a igualdad en los partidos va a ser muy parecido a la tercera actual, porque fíjate que creo que van a estar los 8 mejores de cada preferente, ¿no? Si hablamos de los 8 mejores de cada preferente, estamos hablando de equipos que seguramente todos hayan hecho o tengan tanto presupuesto como plantilla para buscar playoff. Eso se convierte con esa fusión de grupos en que todos los equipos que estén entre ellos son equipos potentes. Es decir, el Juve español pues, se va a enfrentar no solo al Hércules, a algunos de los que no asciendan de esta zona, sino también a equipos seguramente pues como el Benidorm, como el Javea, como el Denia, si lo ponen en este grupo de aquí. Entonces, en cuanto a complejidad, va a ser una liga súper, súper igualada, quizás igual o más que la tercera actual. Lo cual implica que, bajo mi punto de vista, aquellos equipos que mantengan el bloque de la plantilla actual, ya sea hacen playoff y no ascienden, ya sea que descienden y acierten en los fichajes y en la planificación, van a tener muchas opciones o van a tener más opciones que aquellos que quieran renovar toda la plantilla, fichar solo por nombres, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ser una preferente muy, muy, muy dura, muy, muy compleja. Pues bueno, estaremos expectantes, ¿no? A estas nuevas categorías, a ver si al final es para bien, ¿no? Para el bien del fútbol, o por lo contrario, estaba mejor como estaba el formato y no lo tenía que haber tocado. Veremos cómo funciona. La última, ya para despedirnos de ti, y me gustaría hacerlo de esta manera, por decirlo de un modo graciosa. José Manuel, háblanos del Pickleball, o como se quiera decir. A ver, ahora desarrollas un poco, porque tengo entendido que es uno de tus hobbies, ¿no? Más allá del fútbol. Y para la gente que no lo sepa, porque yo la verdad es que tampoco lo sabía, no tenía ni idea, me informa un poco. Es un deporte de palas que combina elementos del bádminton, del tenis de mesa y del tenis. De 2 a 4 jugadores que utilizan palas macizas de madera o que composite para golpear una pelota de polímero perforada muy parecida a la pelota de wiffle, con 26 a 40 agujeros redondos sobre una red. Cuéntanos un poco toda esta movida y este hobby que tienes tú. Bueno, es un poco más simple que la definición, pero al final es un juego que, como bien dices, combina diferentes reglas y técnicas de los deportes de raqueta, de cancha dividida. El terreno es muy parecido aunque es
terreno liso, pero las dimensiones son parecidas a las del pádel, pero sin paredes. Y bueno, pues es que es un deporte súper divertido. Yo lo descubrí por casualidad, estaba en el gimnasio y estaban haciendo una especie de unos partidos de exhibición en el aparcamiento del gimnasio y estaba con un amigo que al final es la que era mi pareja de juego y bajamos, lo probamos y a partir de ahí pues en un centro deportivo que hay aquí en Elche que es el Faller, que es el que está promocionándolo todo, pues nos enganchamos, ¿no? Es un deporte muy divertido, es parecido al pádel, pero juega muy cerca de la red, con muchos cambios de ritmo, es muy táctico, tienes que estudiar al rival. Y luego, aparte de eso, pues es verdad que nos hemos encontrado un grupo de gente muy agradable, incluso a veces hemos quedado para comer. Y bueno, yo que, aunque voy al gimnasio, pero me resulta un poco aburrido, pues para mí deportes como el pickleball, aparte que es un deporte que, bueno, si te vas a Estados Unidos, aquí en España ya está entrando, incluso en los institutos como deporte alternativo, pero en Estados Unidos es un deporte que está por encima del pádel en cuanto a práctica. O sea que pienso que cuando la gente lo pruebe y cuando venga para aquí, va a gustar mucho, va a ser un boom parecido al del pádel. Ahora después, cuando terminemos la entrevista, pues llamaré al dueño del Faller para que me dé un poco ¿no? Como una comisión, ¿no? Por promocionarlo, ¿no? Bueno, fuera de bromas, es un deporte muy divertido. A mí que me gustan los deportes de raqueta, que juego al bádminton, que juego a pádel, que juego a tenis, cada vez que puedo. Es un deporte muy divertido. Pues sí, veremos cómo evoluciona ese deporte. La verdad es que, por lo que tú me cuentas y por lo que me he informado, es una mezcla un poco de varios, ¿no? De deportes de raqueta, como el tenis, tenis de mesa, pádel o el bádminton incluso. Y nada, José Manuel, pues ha sido un placer tenerte aquí, que nos hayas visitado al canal. La verdad es que hemos estado muy cómodos y muy a gusto. Espero que haya sido recíproco. Y nada, y darte las gracias y sobre todo desearte suerte en tus futuros proyectos, ya bien sea, ojalá, en el Chove español. Digo lo de ojalá porque te tendremos más a mano, más cerca, te podemos tener más controlado y la verdad es que a mí me haría ilusión, ¿no? Porque estoy convencido de que lo conseguirías subir y devolverlo a tercera federación. Y si no es en el Chove español, porque las circunstancias no se dan, pues igualmente, desearte suerte, ya tanto si es en el extranjero como en otro club de la Comunidad Valenciana o de España, pues desearte suerte. Y pero sobre todo lo que te he dicho, muchísimas gracias por estar esta tarde hablando con nosotros un ratito de lo que más nos gusta, ¿no? Del fútbol. Muchas gracias a vosotros bueno, pues por pensar en uno para esta entrevista y os deseo lo mejor. Ha sido súper agradable, se me ha hecho corto, lo cual no es fácil cuando te entrevistan, pero la verdad es que he estado muy a gusto y bueno, pues os seguiré a partir de ahora y os deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Un abrazo y que vaya todo genial. Gracias, un abrazo. Hasta pronto.